Queridos amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en un programa más de Sobre la Mesa para analizar temas importantes de la agenda. En esta ocasión hemos determinado, con la producción del programa, hablar sobre todas las repercusiones que hay acerca de las elecciones generales en Venezuela, de las elecciones que se han llevado a cabo este 20 de mayo, donde se ha votado por el presidente Nicolás Maduro en esta ocasión. Así que los voy a invitar a ustedes que están en la casa para que nos acompañen en este programa. Comenzamos. Bien, estamos en el programa, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a mostrarle también información que se ha generado en los medios de comunicación, en los noticieros. Le voy a dar la bienvenida a Erwin Paliz. Erwin, ¿cómo estás? De la Embajada de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Un gusto acompañarte el día de hoy. De la diputada Jimena Costa. Jimena, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. Verónica Navia, buenas noches. Gusto de tenerla aquí por primera vez en el programa. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Un saludo a todo su panel. Muchas gracias. Julio Alvarado, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los televidentes. Televidentes y a los que con los que vamos a intercambiar ideas esta noche. A ver, tenemos, este es el panorama que se ha generado el 20 de mayo en Venezuela. Un Nicolás Maduro que gana las presidenciales, según el Consejo Nacional Electoral, y que gana con 6.190.612 votos. Son unos datitos que nos hemos anotado. O sea que esto corresponde al 67.8%, con una participación de la gente que estaba, por supuesto, anotada para poder votar del 46.02%. Estos son los datos gruesos que yo quiero que usted los tome en cuenta porque vamos a hablar a propósito de ello. Y quisiera que para comenzar veamos también esta nota que habla de las elecciones en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro triunfaba con la coalición Frente Amplio de la Patria, reelecto con 5.823.728 votos. El segundo candidato más votado fue Henry Falcón, de Avanzada Progresista, con 1.820.552 votos. Tercer lugar quedó Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, así se llama su organización política, con 925.042 de los votos, mientras que Reinaldo Quijada, del Partido Unidad Política Popular, obtuvo 34.614 votos. Bien, datos un poquito más, un poquito menos, pero más o menos alrededor de los porcentajes que nosotros le decíamos. Lo voy a convocar a Erwin Paliz para que nos comente un poco cómo se han desarrollado y también cuál era el ambiente aquí en Bolivia, pero por supuesto, qué es lo que ha sucedido en Venezuela. Hay tantos cuestionamientos, en fin, vamos a analizar todo eso que está sucediendo. ¿Cómo has visto las elecciones, Erwin? Bueno, primero, que se hayan dado las elecciones es un gran logro, ¿no? Tomando en cuenta que el año pasado hubo situaciones de violencia política en las calles, impulsadas por la oposición venezolana. Y afortunadamente con la elección de la ANC, eso se acabó. Sin embargo, con votaciones que en Venezuela se resuelven los problemas de democracia. La elección de este domingo cierra un ciclo a la Asamblea Constituyente, gobernadores, alcaldes y ahora presidencial. Esta elección, bueno, lo más importante es que se dio en paz, se dio en tranquilidad. El que quiso votar, votó. El que no quiso votar, no votó. Hubo amenazas para las personas que fueran a votar, pero en la práctica no se dieron, no hubo hechos que lamentar, lo cual, con el ambiente tan crispado que tuvimos el año pasado, es una gran satisfacción, una gran alegría. Pasó lo que todo el mundo pensó que iba a pasar, y que se iba a poner el candidato Nicolás Maduro, presidente candidato, porque, digamos, tenía la preferencia mayor y tenía, digamos, una posición bien conocida por los venezolanos. En el caso de La Paz también se dio una elección acá, muy cerca, en la calle 12 de Obras, está el consulado nuestro, y en este caso el resultado no fue muy diferente de Venezuela. Aquí se dio un porcentaje de 88% de votos a favor de Nicolás Maduro, 6 o 7 a favor de Bertucci, que es el candidato evangélico, y más o menos un 4% a Henry Falcón. Por lo tanto, hubo cierta similitud entre lo que pasó en Venezuela y lo que pasó acá. Aquí igual,
excelente paz, acompañamiento de las autoridades policiales, mucha tranquilidad, un domingo más bien para votar y después salir a caminar, que fue lo que yo hice en este caso, y bueno, la pasamos bastante agradable, ¿no? Y por supuesto, muy pendientes de Venezuela, porque el gran temor no era el resultado electoral, sino la posibilidad de violencia, que afortunadamente no se dio. Erwin, en los medios de comunicación, y ya hemos analizado en el anterior programa el tema de los medios de comunicación, también un poco la influencia que tienen estos, se habla de se cuestiona, ¿no?, las elecciones en Venezuela debido a diversos factores. ¿Qué decíamos en el anterior programa? Decíamos transparencia, hablábamos de el propio Consejo Nacional Electoral, se hablaba de la Asamblea Constituyente, en fin, de varios momentos que ha vivido Venezuela que harían de esta elección una elección muy movida, muy intensa. Sí, bueno, en el caso venezolano, los venezolanos estamos muy orgullosos de nuestro Consejo Nacional Electoral. Ha sido reconocido a nivel mundial, ha sido reconocido por grandes personalidades, y su carácter es que es 100% auditable. Cada espacio, cada proceso es auditable. Yo, votante, me da un comprobante que lo verifico. Si esto fue lo que yo voté, lo meto en una urna y después, al terminar la votación, se compara tanto la acta electrónica como la caja física. Se vota electrónicamente. Es decir, la votación en un 95% es electrónica. Solo en las embajadas se vota manualmente. Ya. Que fue el caso de Bolivia. Entonces, hablar de posibilidad de fraude y tal, es simplemente ignorancia, porque todo el que ha ido y ha constatado en sitio, sea de afuera, sea de dentro del país, llega a esta misma conclusión. Por lo tanto, es o malintención o ignorancia, pero nunca una persona que tenga conocimiento pleno del sistema electoral venezolano, digamos, tendría una posición o pondría en duda el resultado que da el CNE. Incluso, esta situación lo hacen algunos países que tienen sistemas arcaicos o manuales que pretenden darle a Venezuela elecciones de facilidad, seguridad en el voto, transparencia. Todos los que fueron a Venezuela, bueno, fue el expresidente Correa, fue José Luis Zapatero como observador, fueron importantes figuras de Bolivia también a observar. Y bueno, invitamos a muchos países que no quisieron ir, pero es porque ya tienen una posición predispuesta y parcializada contra Venezuela. A ver, avanzaremos hasta ahí. ¿Cuál es tu criterio a propósito de lo que sucedió en Venezuela el 20 de mayo? Lore, lo primero, es la primera vez que tengo el gusto de estar con alguien de la Embajada de Venezuela y lamento que hayamos partido de que nos ha tratado de ignorantes o de malintencionados a quienes no creemos en esos resultados. Me sorprende de un diplomático, pero yo soy de las ignorantes malintencionadas, ¿no? Voy a partir de eso. Para que unas elecciones sean consideradas democráticas, tienen que cumplirse ciertos requisitos en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Uno de los más importantes es que cuentes con un árbitro independiente e imparcial. Eso no sucede en Venezuela. Y yo quiero comentarle para que se dé cuenta la poca credibilidad que para mí tiene ese Consejo Nacional Electoral, que cuando yo he vivido en Venezuela, yo hice mi postdoctorado en el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela con Daniel Matos. Y todo el tiempo que yo viví en Venezuela, que fueron casi 6 meses, en la plaza frente al órgano electoral, que es el centro del Ejecutivo, había un tanque y al lado una carpa donde estaba instalada una dirigente gremial, Lina Ron, se debe acordar de este episodio, fusil en mano, con prensa alrededor, diciendo que estaba esperando que salga el vocal electoral, que era el único que no era chavista declarado y que se mantenía como independiente. Y fusil en mano, por meses instalada ahí, diciendo que el rato que aparezca ella lo iba a matar. Si eso es un órgano electoral independiente donde al que no hace lo que le mande el gobierno lo amenazan con un fusil, yo desde ese momento hasta el día de hoy, Lina Ron de por medio, no creo en ese Consejo Nacional Electoral, y también con los informes que en algún momento conocí de una instancia independiente, privada, que trabajaba en el tema, que era el Súmate. Y no hablo de la María Corina Machado, sino de los técnicos del Súmate, que cuestionaban una serie de cosas del voto electrónico, que yo las he cuestionado incluso acá, Lorena. Voy al segundo punto. Primero, no hay un órgano electoral o un poder electoral independiente e imparcial.
la presidenta Tibisay Lucena 1000 veces se ha declarado a favor de la revolución chavista y etcétera. Las elecciones tienen que ser completamente transparentes, ¿sí? Y estas no lo son. De hecho que no lo son. Yo he estado haciendo seguimiento en la página del Consejo Nacional Electoral y de veras que la información te la dan cuando ya está procesada y no conforme se procesa. Segundo, o tercero más bien, para que el sufragio sea considerado democrático, en todos los países cumple ciertos requisitos. Y al igual que en Bolivia y en Venezuela, debe ser un voto libre, independiente y secreto, entre otras cosas. En Venezuela no ha sido un voto libre. ¿Por qué? Porque el voto electrónico no es un voto secreto. Tanto así que en el Reino Unido, en Irlanda, en Alemania, en Francia, en Holanda, están desechando el voto electrónico porque, por supuesto, se queda un registro de tu voto en el disco duro, se puede precisar la hora exacta de quién votó y cómo, y eso le quita todas las garantías de que sea un voto secreto. Entonces, partiendo de ahí y de la confusión de los datos que ha dado el Consejo Nacional Electoral, porque el primer día nos hablaba de una cifra de alrededor de 6.800.000 electores al día siguiente de la elección, del domingo, el lunes en la mañana, esa era la cifra. Y 2 días después acaba siendo más de 9 millones. Eso para mí, mira, no es creíble de ninguna manera, porque más allá de cómo se distribuyan las papeletas, el órgano electoral desde el principio tiene un número preciso de cuántos electores han asistido a las urnas. Puede tener una variación del 2-3%, pero eso no es creíble. En segundo lugar, la cifra oficial que ha sacado el Consejo Nacional Electoral, que es a más del 98%, si no me parece a estas alturas. Si tú sumas, da un poco más, y tengo las cifras porque me he pasado el trabajo, Lore, de hacer la verificación. Resulta que, por decirte, tienen 1.132.000 electores. Yeah. Y cuando tú sumas las cifras que ellos mismos ponen en la distribución por candidato, suma 9.145.000, pero no aparecen votos nulos y blancos. O sea, en Venezuela no había existido el voto nulo y el blanco, y eso no es creíble. Me estoy yendo al tema técnico del órgano electoral en esta primera ronda, Lore, porque después yo creo que deberíamos entrar al tema político. Yo entiendo que usted es representante del gobierno de Nicolás Maduro y claro, van a estar muy felices del resultado. Como demócrata, no como opositora ni como diputada, como demócrata, yo cuestiono este resultado, no lo creo de ninguna manera y no se puede hablar de elecciones libres, transparentes, con órgano independiente en Venezuela, razón por la cual son tantos los países que ya han desconocido a Nicolás Maduro como un presidente legítimo o al menos no reconocen el resultado de estas elecciones. A ver, Verónica Navia, ¿qué nos dice? ¿Cómo ve Verónica estas elecciones en Venezuela? Cuando se dicen varias cosas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición en Venezuela y la comunidad internacional, que es tan importante a la hora de sacar un balance de lo que pasa en Venezuela. Sí, bueno, las diferentes opiniones se han ido reflejando en estos días en base a la construcción demasiado subjetiva de lo que es la democracia. ¿No es cierto? Para unos democracia es que el voto sea manual, arcaico, en una ánfora marcada yo solita entre 4 paredes, mientras que para otros la democracia había sido cuanto más público, transparente, electrónico, digital, cruzado, mejor. Yo me voy por las opiniones internacionales también. El sistema electoral de votación venezolano ha sido auditado creo que más de 10 veces por diferentes organismos internacionales, y incluyendo la OEA en anteriores elecciones, y lo han catalogado como muy confiable, ¿no? Tecnológicamente confiable. ¿A qué me voy cuando critico lo subjetivo? Porque resulta que la diputada ahora nos dice que cuanto más secreto el voto, yo solita, es más confiable. O sea, no, el elector, el votante en Venezuela tiene la posibilidad de votar electrónicamente, va a marcar su voto, le dan como una especie de recibo al final donde comprueba que sí, así yo he votado, y lo mete en un ánfora.
esos votos son cruzados luego, ¿no? Está tanto el papelito, que es una especie de recibo de bien hecho, y lo electrónico. Y esa votación que está electrónicamente registrada en un disco duro, en un CD, donde fuere que sea un sistema tecnológico de registro de votación, está registrado pues para siempre. No es una posibilidad de que voy a quemar boletas, voy a quemar papeletas de esta ánfora porque no me conviene esta mesa. O sea, en mi criterio, también personal, creo que lo hace más confiable. O sea, es evidente, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, la diputada no me va a dejar mentir, muchas veces el argumento para que una votación sea transparente en la Cámara de Diputados piden votación nominal. Y la votación nominal es cuando cada diputado se levanta, vota públicamente, incluso ante cámaras, ¿no? Emite su voto positivo, negativo, blanco, se abstiene de votar y encima tiene la posibilidad de argumentar su voto. Y ahí, en ese momento, es considerado transparente y democrático. Resulta que ahora que el voto del elector venezolano o cualquier nacionalidad que fuera está siendo registrado en una base de datos, deja de ser confiable la votación. O sea, son criterios que se respetan, son conceptos de democracia muy diferentes y basados también en una anécdota que ha visto la diputada en Venezuela. Yo no tengo el gusto de conocer Venezuela todavía, pero creo que estas anécdotas dicen mucho de las personas, no de los sistemas, ¿no? La persona que estaba ahí se equivocó, evidentemente, no era la forma de hacerlo, pero no es el sistema venezolano, es una persona que estaba ahí amenazando a alguien. Bien. A ver, que nadie la detenía, Verónica. Fusil en mano, en plena, como decir, Plaza Murillo. Pero no será delito pues, para detenerla. Eso dice del sistema. A ver, ¿cómo ve Julio Alvarado esta? Porque, Julio, si hay algo que se ha estado hablando en los medios de comunicación en estos últimos días, es por supuesto sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. Sí, a ver, antes que nada, no podemos empezar este programa. Yo no podría empezar esta intervención si no mando mis sentidos pésames a la familia de aquel universitario que fue asesinado en la ciudad del Alto. Y por eso yo creo, cuando me invitaste, que este tema es muy pertinente, el analizar el tema de Venezuela. Porque analizar el tema de Venezuela no es analizar un caso específico. Estamos aquí hablando de un mecanismo, de un proyecto político, ¿no?, a nivel latinoamericano. O sea que el tema venezolano es muy importante para toda Latinoamérica, ¿no? Y todo esto, yo me voy a un poco alejar del tema puntual, coyuntural, para dar el contexto desde mi punto de vista de este proceso electoral que acabamos de vivir. Este tema de Venezuela hay que verlo desde el año 1990, cuando se crea el famoso Foro de Sao Paulo. Es decir, se cae el socialismo real, ¿no? Y aquellas fuerzas no democráticas en América Latina se reúnen en Sao Paulo. ¿Por qué digo no democráticas? Porque eran aquellos grupos que habían organizado guerrillas, la lucha armada, que nunca creyeron en la democracia liberal, ¿no? Y que ellos más bien apostaban por la violencia. Pero al caerse el mundo socialista, que era parte de donde venían esos recursos, entonces en el Foro de Sao Paulo se reúnen estas fuerzas latinoamericanas y dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Se nos cayó la brújula, el norte. Entonces deciden, como no hemos tenido éxito a través de las armas, entonces nos prepararemos para ganar elecciones a través de las urnas, que yo creo que fue un buen punto de partida. Pero el tema detrás de esto es que nunca fueron democráticos. Y desde un inicio, el discurso de todos estos grupos, por eso digo, hay que ver el contexto latinoamericano, el discurso de estos grupos es ir y dividir a la sociedad, ¿no? Los buenos, los malos, o como acabamos de ver aquí, los ignorantes, los sabelotodos, en vez de que, como debe ser una democracia, ¿no?, respetemos la opinión de los demás, por más de que nosotros no estemos de acuerdo. Entonces, esas fuerzas y este Foro de Sao Paulo tiene un ideólogo y un cerebro que va a ser Fidel Castro. O sea, Cuba va a ser quien fomenta todo esto. ¿Por qué? Porque se ve sola. Se ve sola la isla con la caída del muro de Berlín. Entonces, desde ahí vienen todas estas fuerzas y ven que hay países propicios donde pueden
tener éxito donde las diferencias sociales, las diferencias socioeconómicas son muy grandes, entonces utilizan a esos países y se instauran estos regímenes en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, Cuba ya teníamos, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, desde esa perspectiva hay que ver que estas fuerzas no son democráticas. Y por lo tanto, al no ser democráticas, lo que hacen, y yo lo hablo porque he estudiado durante 7 años marxismo-leninismo, yo he estudiado por si acaso en la que fue la República Democrática Alemana y conozco muy bien, ¿no? Y en una de sus obras Lenin dice, nos tenemos que aprovechar de la democracia liberal burguesa, ¿no? Mientras nos sirva, hasta que nosotros logramos cumplir nuestro objetivo de llegar al poder. Llegamos al poder y vamos a ir desechando la democracia burguesa. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento en Nicaragua, en Venezuela, ¿no? Que ha llegado el chavismo al gobierno y ahora están desmantelando el sistema democrático. Por eso tenemos tantos venezolanos en el exterior que salen por 2 motivos: porque no tienen alimentos, medicina, trabajo, o porque son perseguidos políticos. O sea, que son los asilados o los exiliados económicos o los exiliados políticos. Bien, avanzaremos hasta ahí. Les propongo la primera pausa porque después seguramente vamos a hablar de cosas bastante densas bastante densas como viene la mano, y después será después de este espacio comercial. Muy bien, estamos en el segundo bloque. Vamos a pedirle a Erwin Palís. Erwin, se han dicho varias cosas. Venezuela está en un momento difícil, crítico también. En el anterior justamente programa también recalco esto, hemos hablado que hay problemas de gestión, en fin, hay varios problemas. Pero básicamente lo que aquí nuestros analistas comentan, dice, bueno, es falta de una democracia, una real democracia. La sintonía que da Julio respecto a las intenciones del gobierno venezolano de quedarse. Sí, ¿Qué dices? Bueno, concuerdo con Verónica que cada país, digamos, establece su régimen de gobierno, cosa que está reconocida hasta en la OEA, ¿no? En el caso venezolano hemos decidido una democracia participativa. Por ese motivo hemos tenido 23 elecciones en 19 años en Venezuela. A cada rato hay elecciones. O sea, votar en Venezuela es como salir a caminar. O sea, es algo muy común, muy cotidiano, muy parte de nuestro. O sea, por lo menos yo jamás he dejado de votar en la Cuarta República y ahora en la Quinta, porque considero que es una cosa esencial, ¿no? Para yo quejarme, para yo hacer algún comentario, oye, es bueno tener el derecho, o sea, participar y no quedarse afuera. Una posición muy personal, por supuesto, puede haber muchas otras posiciones. Quería aclararle a Jimena, bueno, que afortunadamente conoce Venezuela, que sí, el conteo de votos, el porcentaje de votos, es algo técnico esto. Se calcula sobre el porcentaje total de votos válidos, o sea, no sobre el porcentaje total de votos. Los votos en blanco y los votos en nulo no son votos válidos. Entonces, cuando se dice, bueno, hubo 10 millones de votantes, pero cuando sumas el conteo de los candidatos te da 9 millones, es por esa razón. Los votos válidos se computan, están allí. Ese es el sistema que se aplica en Venezuela. Entendemos que hay otros países que no lo hacen así, lo hacen de otra manera, pero es una cualidad técnica de nuestro sistema. O sea, si queremos saber de los que votaron y fueron válidos, el 67,7 votó por Maduro, el 21 votó por fulano y el otro votó por fulano. Entonces esa es una característica que es bueno aclararla para que cuando sumen los votos sepa que son sobre los votos válidos solamente, no sobre los votos nulos o en blanco. Sí, mi país tiene problemas y los sufro. Yo he ido, el año pasado fui a Venezuela 4 veces, mi familia está allá y hasta conseguir efectivo en un cajero automático es una cosa complicada. Estamos hablando de que los billetes de Venezuela aparecen por gandolas en Paraguay, aparecen por gandolas y en cuartos en Perú. Hay videos en YouTube que puedes buscar, pones billetes venezolanos y te van a aparecer gente que los acumula y tal. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué hacen eso?
Bueno, no hay una razón económica para hacerlo, simplemente sabotear la economía venezolana. O sea, si yo agarro los billetes de Bolivia y los pongo en paquetes y me los llevo a China y los quemo allá o los paso a la frontera brasileña, evidentemente no hay ningún beneficio económico en eso, excepto el de dañar una economía que está en este momento acosada desde todo punto de vista. O, no sé, incluso el que vea CNN sabrá que hay unos decretos que hizo el presidente Obama y ahora el presidente Trump, declarando a mi país una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional. Cosa súper absurda. Uno de los políticos con más credibilidad en Estados Unidos, Bernie Sanders, dijo esta semana que mucha gente en los Estados Unidos cree que lo que está pasando en Venezuela es culpa de su gobierno, cuando en realidad hay un bloqueo impulsado por Estados Unidos que coacciona a otros países para que se sumen a él. Entonces no es un invento, lo puedes leer en el New York Times, lo puedes chequear en estos medios, digamos. Por lo tanto, de alguna forma esa hegemonía mediática que se ha hecho contra Venezuela, digamos, se empieza a rasgar, ¿no? En el sentido de que hay personalidades que reconocen. Solís Zapatero muy recientemente también le reclamó a la Unión Europea que por la opinión de 4 diputados opositores habían decidido sancionar a Venezuela o sumarse a esas sanciones. Por lo tanto, sí. Ahora, eso no quita lo otro. En mi país sí hay una serie de problemas que, como ya lo comenté, hay problemas de gestión. El 40% de nuestros alimentos se van hacia Colombia, una frontera de más de 2.000 kilómetros. Comparecen montones de nuestros alimentos en las islas del Caribe, Aruba, Curazao, Bonaire, todas estas regiones yo las conozco. Si hay migración, como dice el compañero Julio, yo he estado en el puente internacional Simón Bolívar, en la mañana salen riadas de gente por allí, miles de personas, y están los medios filmando, del lado colombiano, Caracol, CNN están filmando. Sin embargo, ya a partir de las 3 de la tarde la gente empieza a regresar. Es la frontera más viva de Sudamérica. La gente empieza a regresar, pasa, y eso no lo filman. Entonces ponen que, bueno, a ese ritmo, si todos los días salen miles de personas, ya mi país se estará sin población, cuando sabemos que no es así. Entonces sí, hay una situación, que yo quiero que se supere. Espero que con esta elección, que es más un reto que un regalo del pueblo, demos un poco más atinemos a esta situación. Sí, ojo, los problemas en mi país van a durar un rato más, esperemos que no sea permanente y que este acoso que se impulsa desde afuera empiece, digamos, a ser derrotado. Si unas elecciones no resuelven un problema político de fondo como el de mi país, nada lo va a hacer. Yo no creo en las balas, yo no creo en los misiles esos que caen humanitarios, ni nada de eso. Creo en votos, creo en democracia y sobre todo en paz. Bien, tengo una notita bien cortita para mostrarle qué es lo que han dicho las autoridades bolivianas a propósito de los resultados de las elecciones en Venezuela. El gobierno de Bolivia saluda, felicita al compañero Nicolás Maduro. Su elección ayer en la República Bolivariana de Venezuela constituye un triunfo de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas populares en América Latina. Con más del 67% de los votos, a Nicolás Maduro fue reelecto presidente de Venezuela tras unos comicios que se desarrollaron en un ambiente de paz. Obtuvo 5.823.728 votos, según informó el Consejo Nacional Electoral, de 8.603.936 millones de votos válidos. Durante la jornada electoral hubo una participación del 46.01%, con una proyección del 48%. No puede haber ninguna duda respecto a la constitucionalidad, la legitimidad y la legalidad de esas elecciones. Repito, se han efectuado según los preceptos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo fundamental, ese es el hecho más importante, ya que una constitución refleja la soberanía de los estados. Cuando Juan Manuel Santos ganó las elecciones en Colombia en 2014, hubo una participación ciudadana del 25% del electorado, mientras que en Chile con Sebastián Piñera fue el mismo porcentaje del 25%. Estos dos mandatarios, al igual que la oposición boliviana, están cuestionando el 46.01% de participación en Venezuela.
hay una especie, yo diría, de manipulación de la institucionalidad democrática. Creo que esto es lo más fundamental, ¿no? Y eso podemos llamarlo desde el lenguaje popular, ¿no? Hay una elección arreglada, una elección prefabricada conforme a lo que se pretende, ¿no? A eso yo he llamado en mi concepto de dictadura plebiscitaria. La abstención creo que es el dato importante, ¿no? Imagínense ustedes que más de la mitad de la población que estaba habilitada para votar no vote. Creo que debería ser un mensaje claro para el presidente Maduro y para su gobierno. No se trata de decir he ganado con el 67% y hubiera votado solamente el 10%, o en este caso el 40%, ¿no? Un total de 20.726.978 venezolanos en el país y 107.284 residenciados en el extranjero estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en los 14.638 centros de votación y 34.143 mesas electorales distribuidas en todo el país, además de la presencia de al menos 2.000 veedores internacionales. Bueno, en todo caso, Venezuela ha vivido una fiesta democrática, ganó la democracia, ganó la unidad del pueblo, ganó en este caso la revolución bolivariana y por supuesto pues también ha habido pues situaciones de desota al ingeriancismo imperialista, desota a la guerra económica, una desota al boicot, al sabotaje de la alianza de la derecha. El segundo candidato más votado es Henry Falcón de Avanzada Progresista, 1.820.552 votos. En tercer lugar está Javier Bertucci de Esperanza por el Cambio, con 925.042 de los votos, mientras que Reinaldo Quijada del Partido Unidad Política Popular 89 obtuvo 34.614 votos de los venezolanos. Comentarios. Jimena, por favor. No me sorprende que el ministro de la Presidencia quiera que su verdad se pudiese imponer al país como si esa fuese la única verdad, pero lo que me preocupa es que el gobierno boliviano felicite a un gobierno que está duramente observado, más allá del tema electoral, por la represión a la sociedad y por la pésima gestión gubernamental. En otras palabras, el gobierno boliviano nos está diciendo, me parece bien hacer así las cosas, nos está diciendo que serían capaces también de reprimirnos o de manipular o de matarnos de hambre para quedarse. Entonces me alarma escucharlo, pero no es la primera vez que lo hago. Yo le quería comentar a Erwin que los datos que yo di no eran de voto válido, sino del total de votos emitidos. Y la cifra de votos válidos supera la de votos emitidos y no aparece en nulo y blanco en votos emitidos. Entonces, yo creo que más bien sería interesante que usted entre y revise los datos del Consejo Nacional, porque ahí hay un tema grave que no cuadra. En Bolivia tampoco se toma como voto válido el nulo, ni el blanco, que es válido, ni el blanco, igual que en Venezuela. Entonces, mi observación no va ahí, sino en términos de que del total de inscritos solo emiten 9 millones y fracción, y en esos 9 millones y fracción no se contempla parte del voto válido, ni el nulo, ni el blanco. Votos emitidos, estaba diciendo yo, no votos válidos. Ahora, volviendo al punto, para evaluar una democracia no solamente se deben ver las elecciones, los procesos electorales. La calidad de una democracia, dependiendo de los países, dependiendo de las visiones de los autores en las teorías y demás, tiene al menos 7 o hasta 11 o 12 aspectos que se revisan para ver si una democracia es tal. Solo uno de ellos es las elecciones, ¿no? Es una décima parte del tema para hablar de una democracia real. El que hayan más elecciones y procesos electorales no significa que haya más democracia, sino que las democracias pasan a ser más formales, menos sustantivas, y se vuelven democracias electoralistas, donde pareciera que el voto lo legitima todo, cuando tú no puedes confiar en una serie de cosas. Te pongo otros ejemplos: que hayan límites a la acción de los gobernantes, además de elecciones democráticas, que haya prensa libre e independiente, no cooptada ni por oficialismo ni por oposición. Así podríamos ir 12 o al menos 7 rasgos. Entonces, el que hayan más elecciones no nos dice en ese sentido bien de Venezuela. Yo quiero retomar un poco la ruta que planteaba
Julio Alvarado, porque el Juan Claudio Lechín le llama la franquicia castrista chavista, ¿no? Con una diferencia fundamental, que Maduro no es Chávez. Porque a mí no me gustaba por nada Hugo Chávez, pero no puedes desconocer que el hombre tenía un fuerte liderazgo que Maduro no tiene, ¿no? Que es el pupilo mal visto dentro de las propias filas de su partido en Venezuela, porque han tenido divisiones en el primer mandato y sobre todo los primeros años. Pero más allá del tema de la ausencia de un liderazgo que articule como era el de Hugo Chávez, durante los últimos años, incluyendo el último gobierno de Chávez, hay múltiples denuncias de venezolanos que estuvieron en funciones de las irregularidades que se cometen en el gobierno. Se habla en varias, incluso en varias páginas web, que no hay que leer una sola, hay que mirar información cruzada para tener una opinión más objetiva. Se habla de Venezuela como una cleptocracia o como una caquistocracia, dependiendo del enfoque teórico que quieras asumir. Es decir, un gobierno que está penetrado por la corrupción. Y esto tiene que ver además con denuncias múltiples de narcotráfico, inclusive los famosos sobrinos de Nicolás Maduro que fueron detenidos con droga en Estados Unidos han denunciado que existen varios cárteles dentro de los funcionarios de gobierno operando en Venezuela. Se ha hablado públicamente del que fue presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello, como el capo del cartel de los soles. Se habla de que el vicepresidente Tarek Al-Saimi también tiene lavado de dólares a través de sus empresas, lavado de dólares de narcotráfico fuera de Venezuela. Es decir, desde la denuncia de un magistrado, si no me falla la memoria, Eladio Aponte, que hablaba de la intromisión del Ejecutivo sobre la justicia para sacar ciertas cosas, y denuncias luego de otros magistrados fuera, Lorena, hay que hacer un largo recuento, no nos dé el programa. Hay múltiples denuncias de las irregularidades que cometen autoridades en funciones. Entonces, eso ha caracterizado mucho al gobierno de Nicolás Maduro, se ha deteriorado mucho más, porque si bien habían observaciones con Hugo Chávez, no era la misma situación. Digamos que Maduro no es Chávez, ¿no? Lo que sí permanecen, comparto también la visión, es la presencia e influencia del gobierno castrista, más allá de que cambien de presidentes el castrismo cubano en la isla. Y eso lo denuncian no solamente los opositores, Erwin, sino todos los venezolanos que tienen la opción de comunicarlo fuera del país. A ver, Verónica, se habla también, y es algo que está de manera pública en los medios de comunicación, pero se habla también de que Estados Unidos tiene una visión de hacer aparecer a Venezuela como si hubiera una crisis humanitaria para provocar una intervención en Venezuela. Es decir, se dice también, por otro lado, que hay el acoso por todos los flancos para deteriorar la imagen de Venezuela a nivel latinoamericano y, por supuesto, a nivel mundial. ¿Cuál es la percepción suya, Verónica, de esto que yo le estoy contando? Muy bien, Lorena, porque eso va entrelazado con el video que nos mostraba precisamente la posición del Estado boliviano frente a las elecciones venezolanas. Sobre lo que se habla, vamos a tener varios programas. Sobre lo que se comprueba, creo que medio programa. Mucha gente puede hablar lo que quiera teniendo una cámara delante, pero cuando se trata de comprobarlo, chao, no hay tal versión. El Estado boliviano, siendo un poquito consecuente y empezando con lo que has mostrado en el video del ministro Rada y de otras autoridades de gobierno y de la oposición, que también son autoridades de gobierno departamental, muestran posiciones de Estado, ¿no? Y el Estado boliviano tiene que ser pues consecuente con lo que ha planteado desde la constituyente. Primer aspecto fundamental, respeto a la soberanía. Como Estado boliviano hemos recuperado una soberanía boliviana. No sé si se acuerdan de un videíto donde hay un expresidente poniendo la mano, que es muy simbólico de lo que hacíamos antes del gobierno de Evo Morales hacia los gobiernos extranjeros, ¿no? De afuera, pidiendo
Ese videíto famoso ya no se repitió nunca más. ¿Cuál presidente? Como Estado, como situación. El expresidente Carlos Mesa, cuando le responde a Evo Morales, y es un video que está totalmente viralizado, diputada. Mire que no yo tengo que pedir limosna. ¿Se acuerdan? Hay un video viralizado en redes para pagar los aguinaldos. Eso ya no pasa en el Estado Plurinacional de Bolivia, y es porque realmente se trata de promulgar lo que se piensa, ¿no? Recuperar la soberanía y plasmarla en las políticas de gobierno. Entonces no podemos estar ausentes ante cualquier acontecimiento nacional o internacional de esta posición fuertemente ideológica que es la recuperación de la soberanía. Lo que demuestra la posición del gobierno es un respeto a la soberanía venezolana, el proceso electoral de su presidente, de su Asamblea Legislativa soberana. Ellos decidieron bajo sus reglas de votación y ese es el resultado que se tiene. Obviamente eso nos lleva a la segunda posición por la cual yo creo que el Estado boliviano ha felicitado la victoria y el proceso electoral de Venezuela, porque somos un país ampliamente y declaradamente constitucional, incluso en la Constitución lo dice, somos un país pacifista. Y una cosa que sí se puede comprobar, Lorena, no es algo que se dice, es algo que se comprueba, es que Venezuela está siendo asfixiada económicamente por Estados Unidos, eso es un hecho. Al día siguiente de las elecciones en Venezuela, el 21 de mayo, Trump ha firmado un decreto de mayor asfixia todavía contra la economía venezolana. Porque no es contra Maduro, es contra el sistema financiero venezolano. Y es un mecanismo de asfixia económica. De ahí han venido la expulsión de los funcionarios. Y estas asfixias económicas, Lorena, te llevan pues a reacciones tal vez de la población de necesidades económicas, de necesidades en el mercado, de necesidades de productos, te llevan, ¿no?, a necesidades que valientemente el pueblo venezolano está soportando todavía. Pero eso, la gente de afuera, la propaganda que sale, tal vez no lo vea así, ¿no? Tal vez no lo vea como el pueblo que soporta, sino como el pueblo que se convulsiona y que se desespera, que los estantes vacíos. Entonces necesita una ayuda humanitaria. Más humanitario es, Lorena, levantar este bloqueo económico contra Venezuela que mandar tropas a Colombia y acechar a Venezuela. Es decir, Verónica, la estrategia es convulsionar de tal manera a Venezuela, ¿no es cierto?, que se justifique la intervención. Una intervención sobre pretexto de ayuda humanitaria. Y yo te digo, una ayuda humanitaria democrática, pacífica, que es lo que propugnamos desde el Estado boliviano, es pues suspender el bloqueo económico contra Venezuela. O sea, ¿qué le importa a Estados Unidos cómo Venezuela hace sus negocios con su propia producción y sus propios recursos? ¿Por qué esta asfixia económica de Venezuela? Y es para justificar. Y yo te digo, a mí me parece un peligro realmente como boliviana, trasladar las experiencias que ha tenido Estados Unidos en otros continentes al continente americano, que es pacifista, que es que hay un lazos de hermandad muy fuertes, más allá de lo político y de lo ideológico. O sea, por favor, no porque Piñera haya ganado en Chile y tengamos un diferendo por el tema marítimo, somos enemigos del pueblo chileno, somos hermanos, somos pueblos hermanos con cualquier país de América. ¿Se imagina, Lorena, lo que significaría un bloqueo ya armado, militar, de Estados Unidos contra Venezuela? O sea, mantener en vilo a todo el continente. Complicado. Julio, comentarios sobre lo que se está hablando. Sobre lo que mostraste, Lorena. El selecto grupo en el que está Bolivia, ¿no? ¿Con quiénes estamos apoyando a Venezuela? Bueno, el gobierno de Evo Morales, porque la ciudadanía, la gran mayoría, no apoya eso, pero grupo selecto son países cuyos gobiernos no son democráticos. Está Siria, está Cuba, que tiene cada 4 años, 5 elecciones, pues nadie me va a decir que en Cuba hay democracia, ¿no? Ahora vamos a entrar a debatir qué entendemos por democracia, ¿no? Pues a las señoras de blanco que quieren manifestar, digan lo que digan, así sean unas locas que quieren decir, ¿por qué las van a meter presas? O sea, no hay democracia en Cuba, pero estamos con Cuba, con El Salvador, con Rusia, con China, con Siria, con Turquía, Nicaragua y unos 3 o 4 países africanos. Ese es el apoyo que tiene Venezuela. Ahora, el otro tema, recuperación de la soberanía. O sea,
cómo se confunden las cosas totalmente, y por eso decimos que aquí se aplica la teoría fascista de la comunicación, ¿no? Si en este momento el señor Evo Morales no está saliendo a pedir dinero, no es gracias a lo que han hecho ellos, y lo hemos demostrado palpablemente por los altos precios de materias primas. Cuando el señor Mesa salía a pedir plata era porque nos pagaban, distinguida compatriota, si no sabía usted, nos pagaban $2 por el gas. Nos han llegado a pagar $11 por el gas. Naturalmente, pues nadie va a salir a pedir plata. Entonces no es... O sea, la nacionalización de los recursos no ha servido de nada. Le sugiero que lea un libro de Álvaro García Linera. Lea el libro de Álvaro García Linera sobre el ONGismo, la página 41, la página 55, la página 59. Okay. Y después Bolivia no ha sufrido una transformación económica. Bolivia no nacionalizó sus modelo de consenso. O sea, la capitalización fue tan maravillosa que sigue hasta ahora. Yo le estoy pidiendo que lea el libro de Álvaro García Linera, no de Julio Alvarado, no del Imperio, no de los demás. Léalo, por favor. Ese es el problema de los militantes de este gobierno, que no leen ni siquiera los documentos de sus propios compañeros. Ese es otro. Luego, los billetes, no vamos a hablar de los billetes que aparecen en Paraguay, en Argentina. ¿Quién saca toneladas de billetes? ¿Quién puede sacar toneladas de billetes? El que controla, pues, la maquinita de los billetes. Y aquí el distinguido diplomático nos decía que la migración, que entran y salen. Yo no estoy viendo, no hablo de CNN ni nada. Yo he estado hace poco tiempo en Argentina y he estado en Perú. Y la cantidad de venezolanos que antes nunca había vendiendo arepas, pobres compatriotas latinoamericanos vendiendo arepas o haciendo otras cosas. O sea, si no reconocemos y vamos a seguir faltando la verdad que no hay una migración, bueno, adelante. Un tema central para una democracia, como docente de teoría política y del Estado, es pues la separación de poderes. No puede ser que todos los que están en Tribunal Constitucional, órgano electoral, etcétera, sean partidarios del gobierno de turno. ¿Dónde se ha visto eso? Eso no es democracia. Ahora, el imperio está contra Venezuela. Yo pregunto, ¿y por qué el imperio no está contra Uruguay? Que es un país que desde hace más de 10 años tiene un gobierno de izquierda serio. Porque no tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo. Solo por eso. No lo atacan, no lo quieren. No hay petróleo en Uruguay como hay en Venezuela. Julio, ¿será el petróleo que están mirando los norteamericanos para...? La China, Rusia, Estados Unidos, todos quieren petróleo. O sea que, otra vez... Pero es política imperialista, pues. ¿no? Y después, hay un bloqueo. Es el mismo discurso cubano. ¿Que hay bloqueo? Claro que hay bloqueo. Nadie va a decir que no, nadie va a negar. Pero yo siempre a mis estudiantes les digo, a ver, piensen con lógica, no lo que yo quiero que piensen. O sea, estos gobiernos, Cuba, Venezuela, ¿no? ¿Qué plantean? Nosotros queremos que se vaya el imperialismo, somos antiimperialistas, vamos a luchar para destruir el imperialismo. Claro, ellos luchan para que se vaya el imperialismo, pero le piden al imperialismo que los trate con guante de seda, desde el punto de vista del derecho internacional, yo me opongo a toda sanción unilateral de un país contra otro, porque eso viola el derecho internacional. Eso quiero aclarar. Pero ya cuando entró ese discurso, desde 1962 a la fecha, que nos están bloqueando, no nos quieren vender alimentos, no, pero quieren ustedes destruir el imperialismo. O sea, le piden al imperialismo que los trate bien y ellos quieren destruir. O sea, no hay lógica en ese razonamiento. Y para finalizar, esta batería se va, ¿no? El tema de esta separación de poderes, que es fundamental, y la existencia de una oposición que pueda realizar sus actividades libremente. Por eso digo, es un modelo. No los dejan, los arrinconan, no les permiten salir. Yo, por ejemplo, en Telesur casi nunca veo a los de la oposición. Todos son del gobierno. O sea, es el mismo modelo que copian, que ha elaborado Cuba para Venezuela, para Nicaragua, para Bolivia. Lo mismo que nos está sucediendo acá. Vemos lo que vamos a vivir
viendo a Venezuela. Por eso yo decía que el tema este es muy pertinente. Lo que ha pasado en el Alto no es un tema aislado. Sí. También en Venezuela han denunciado que las fuerzas del orden han utilizado canicas para reprimir a sus ciudadanos. O sea, es el mismo modelo copiado en los diferentes países. Tengo que hacer una pausa, me está pidiendo producción la pausa, y al final, por favor, quisiera que hablemos un poquito ya de los desafíos para Venezuela, de los desafíos para el propio presidente Maduro, que estará gobernando del 2019 al 2025. Muy bien, estamos en el último bloque, que es un bloque un poquito más corto, pero les voy a pedir que hablemos sobre los desafíos del presidente Maduro, que es a lo que se está enfrentando. Se ha dicho, Erwin, en las últimas horas, ya se ha hablado, por un lado, la oposición dice expulsar a Venezuela de la OEA. Por el otro lado, el presidente Maduro está mirando esta gestión del 2019 con el 2025 de llamar asesores económicos, tanto nacionales como internacionales, para subsanar el tema de la inflación que tienen en Venezuela. A ver. Sí, definitivamente el mayor reto es económico, ¿no? Digamos que por acción de estas sanciones y, digamos, la inestabilidad política que tuvimos en el año pasado, la economía nuestra ha caído y se siente así. O sea, yo no puedo venir a decir acá que todo está perfecto en Venezuela, no. Como digo, mis amigos, mi familia, mi gente, necesita, digamos, resolver una cantidad de situaciones bien cotidianas, ¿no? Veo que, el pueblo ha entendido que la situación económica es causada más por lo de afuera que por lo de adentro. Ojo, adentro y responsabilidad. Pero la votación refleja eso. O sea, la gente no se comió el cuento de que la crisis es tan amplia y es culpa del gobierno, porque si fuese así, vota contra el gobierno. ¿Okay? Esa situación como tal está clara para la gran mayoría de los venezolanos. Yo consulto acá, ¿alguien tiene duda de que Nicolás Maduro sea la figura política más importante, de más peso y de más aceptación en Venezuela? Los medios de oposición dicen, no, Nicolás tiene 85% de rechazo, pero entonces las mismas encuestas que publican dicen que tenía 45% de votación. Entonces esa cifra habría que revisarlas un poquito. Tenemos gente preñadísima de buenas intenciones con mi país en la OEA. No, tenemos un plan de $21 millones para ayudar a Venezuela. Ay, yo pregunto, y los miles de millones de dólares retenidos, que son para comprar alimentos y medicinas, que hacen falta, que están retenidos en bancos estadounidenses y en bancos europeos, no son importantes. O sea, estamos hablando de que ofrecen 21 millones para resolver una crisis que nosotros tenemos los recursos para hacerlo, pero por el bloqueo, o sea, traten de hacer una transferencia a Venezuela, es prácticamente imposible. No, si eso va para Venezuela, eso no. Los bancos intermediarios en Estados Unidos, que son los que usan todos los bancos bolivianos, lo impiden. Tú dices que uno de los principales desafíos va a ser el económico, ¿no es cierto? Extraordinariamente el económico. Y bueno, ¿cómo anda un poco también, y cortito por favor, porque tenemos que ya acabar en esta última ronda? ¿Cuál será? Seguramente uno de los desafíos también será la reconstrucción y la reingeniería de PDVSA. Sí, bueno, la empresa petrolera es esencial para Venezuela, ¿no? Es, digamos, el motor económico nuestro y es el objeto más directo de las sanciones. Las últimas sanciones que comentaron acá están dirigidas exactamente, puntualmente contra la petrolera. Lastimosamente o afortunadamente, la empresa petrolera venezolana está integrada a la estadounidense, ¿no? Nuestra empresa principal es CIDCO y está en Texas, digamos, y ahí distribuye. De hecho, la mayor distribuidora de combustible de los Estados Unidos es CIDCO Petroleum Corporation, que, digamos, tiene más de 10.000 estaciones de servicio. Venezuela tiene la cadena desde el pozo hasta el tanque de gasolina en el principal mercado. Entonces, todas estas estaciones apuntan a eso. La última es que no pueden repatriar el pago a Venezuela. O sea, podemos enviar petróleo, se puede comercializar allá, pero no pueden enviar el dinero a Venezuela. Es un bloqueo que toma dimensiones cada vez más agudas y, como lo dije, el pueblo venezolano lo ha entendido que la escasez de divisas, los problemas que tenemos son causados más por estas medidas externas que por fallas internas. A ver, apelando un poco a que la batería de Julio se está yendo y está preocupado porque ahí tienes ciertas anotaciones importantes. Julio, ¿cómo ves cuáles serán los desafíos puntuales de Maduro, ¿no es cierto?, en este nuevo gobierno y también de los venezolanos? A ver,
El primer punto es restablecer el sistema democrático. Si se restablece el sistema democrático, todos estos temas económicos se pueden ir solucionando. Para mí, un paso interesante, yo veía el día de ayer la posesión de Maduro y él hablaba que quiere iniciar un diálogo con la oposición. Me parece pertinente. Muy bien, pero ojalá que no se quede en demagogia, voy a hacer diálogo y no dialogar. Y se tiene que sentar a dialogar con los de la verdadera oposición, ¿no? Con los de la MUD. Entonces, con los de la MUD, con los que están presos, con ellos. Entonces, si realmente va por eso Maduro, que lo puede hacer, ¿no? Puede reencauzar, yo creo. Pero si va a mantener y va a ser solamente un discurso apoyado por el señor Zapatero de que están dialogando para reforzar ese régimen, no va a ser posible. Pero yo tengo mis dudas porque yo veo este proceso desde la formación del Foro de Sao Paulo y Venezuela es producto del Foro de Sao Paulo. A ver, mira, ojalá hubiera un Sergio Moro, ¿no? en Venezuela para ver qué pasa realmente en PDVSA, como han visto en Petrobras. Yo creo que hay dos temas de fondo, ¿no? Obviamente el económico. Cuando hablaba de los billetes me hizo recuerdo a la inflación con la UDP. No sé si se acuerdan, pero pagabas el pasaje de micro 1,5 millones de bolivianos. Entonces, si tenías sueltos, era así un fajo de billete, lo que hoy es 1.50, una moneda, 2 moneditas, era un fajo de billetes de 10,000 bolivianos para juntar 1,5 millones y pagar el pasaje de micro. El problema no es que se salen los billetes por nada, es la inflación. Yo creo que ese es un tema, el económico es fundamental. Y creo que no tiene que ver solo con condiciones internas, no se puede cerrar los ojos, es la ineficiencia y la corrupción en el manejo de la gestión pública. Cuando yo vivía, y sigue sucediendo, lo sé, tienes $1, el oficial te paga por decir 7,000 y el mercado negro 44,000. Esa era la relación. Entonces tú te llevabas dólares, yo era estudiante, y cambiabas en el mercado negro porque cambiar en el banco era una broma, ¿no? Entonces es la corrupción también lo que sucede. Y la otra tarea, Lorena, fundamental, que la ha mencionado Verónica, la recuperación de la soberanía. La presencia del gobierno cubano, de las decisiones cubanas, castristas, de la inteligencia cubana, es algo que, mira, está más que conocido en Venezuela. Y lo ves, lo vives cuando estás en Venezuela. Sería muy bonito que vayas, porque tú hablas así segura como si hubiera estado allí. Yo sí. Y de veras que donde vas, las misiones tenían cubanos de por medio, me consta, sí lo he visto. Y no soy mentirosa, además de cuento. Así que la soberanía, deberían recuperar su soberanía frente a los cubanos. Bueno, desafíos para el desafío eminentemente el económico, ¿no? Y que parte de un esfuerzo enorme por parte del gobierno de Maduro, de quien fuere que esté ahorita, salir de la crisis en la que está sumida Venezuela, que no es fruto de la mala política venezolana, eso también es cierto. Y un dato importante, diputada Costa, tanto quitar circulante de moneda